Hola a todos, mi nombre es Franklin Montilla y este es un foro video para Derecho Internacional Privado. Les voy a hablar sobre el exequatur. Es el procedimiento judicial mediante el cual una sentencia pronunciada por un tribunal extranjero con carácter definitivamente firme que verse sobre materia privada pueda tener efectos de cosa juzgada o pueda ser ejecutada en el territorio del estado donde el procedimiento judicial se realiza. Fíjense, este procedimiento vale y se aplica a igual que las sentencias de carácter arbitral y en ambos casos para las decisiones de carácter arbitrales como las decisiones judiciales se llama exequatur. Sabemos entonces que es un procedimiento judicial de acuerdo al concepto. Al ser un procedimiento judicial, única y exclusivamente puede ser determinado por un tribunal, no un juez. No hay posibilidades de un exequatur administrativo, solo jurisdiccional. Puede darse el pase de una sentencia extranjera para que obtenga el valor de cosa juzgada o fuerza ejecutoria dentro del territorio del país. Si seguimos indagando en el concepto, esta dice que se trata de decisiones de carácter privado. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las decisiones que son objeto de exequatur? Evidentemente, de acuerdo a lo que dice el concepto, las decisiones son aquellas de materia civil, mercantil, tránsito, aquella de materia privada. En tránsito hay dos opciones: cuando es solamente el hecho ilícito, es decir, cuando se da la reclamación del daño interjuicio o del daño causado. Pero también es la otra parte, que es cuando ocurre una muerte o una lesión, que es una cuestión penal. La parte penal no es materia exequatur, más la parte civil sí es materia exequatur. En principio solo se acepta en Venezuela aquellas decisiones de carácter civil o mercantil. Sin embargo, existe un tratado internacional, una convención interamericana sobre el caso de sentencias de laudos arbitrales, donde se permite el exequatur para decisiones de carácter laboral. Sabemos todo que el derecho laboral no es derecho civil, es un derecho social. Sin embargo, permitimos que aun cuando no es un derecho privado, las decisiones de derecho laboral pueden ser ejecutadas a través de este tratado internacional. También ese tratado internacional permite que aquellas decisiones de carácter pecuniario derivados o dictadas por un tribunal penal también pueda ser ejecutada. Sin embargo, aquellas decisiones de carácter pecuniario, como puede ser el resarcimiento de daños y perjuicios en la comisión de un delito, puede ser perfectamente basada por exequatur para ejecutar la parte patrimonial de la sentencia. Mas las sentencias penales no. Es un rotundo no. No es posible traspasar la frontera con una sentencia penal o condena penal. Decisiones administrativas. Solamente las decisiones judiciales pueden ser pasadas por exequatur. Sin embargo, ya tenemos antecedentes en el mundo y es un convenio que llevó Francia a sus excolonias de África, donde se acepta el exequatur de las decisiones administrativas tomadas de esos países y viceversa. Es una institución muy seria. En los casos de Francia, acepta este tipo de decisiones administrativas y otro tipo de decisiones que existen en la vida cotidiana, que son aceptadas a través de un exequatur. Mas en Venezuela no es posible. Usted llega con esa decisión administrativa y de antemano indican que no es procedente por ser una decisión administrativa. Repito, solo decisiones judiciales en materia privada, de acuerdo al Tratado Internacional en materia laboral, y sentencias en materia pecuniaria, o mejor dicho, sentencias pecuniarias en materia penal. No se aceptan decisiones administrativas. El fundamento de exequatur es exactamente el mismo fundamento que tiene el derecho internacional privado. Recuerden que hay un bloque de teorías.
las teorías ajurídicas y jurídicas. Las teorías ajurídicas tenemos la reciprocidad. Es aquel que aplica solo si tú aplicas mi derecho en tu país, así yo aplicaré el tuyo en el mío. Comitas gentium, conocida como cortesía internacional, se aplica a un derecho extranjero por benevolencia y se aplica por solo cortesía a ese derecho extranjeros. Teoría jurídicas. Derecho adquirido. Es aquel que promulga y establece que todos los derechos adquiridos bajo el imperio de una ley deben ser respetados por el resto de las naciones del mundo. Se debe respetar ese derecho adquirido. Teoría de la comunidad internacional. Es la formación de los estados modernamente se fundamenta a principios distintos de época. Se basan en principios religiosos. Hoy en día los estados se fundamentan en la constitución de los estados que se van a encontrar principios de justicia y derecho. Teoría de la justicia internacional es aquella que a medida que se va desprendiendo en territorio de su soberanía se permite la aplicación de otras leyes. Se fundamente de la igualdad de derechos y condiciones por los que se salen de su soberanía. Este mismo fundamento que a través de esas teorías se da para que un derecho extranjero se aplique en un territorio determinado es exactamente el mismo de la sentencia emanada por un tribunal extranjero, sea juzgada y tenga valor de cosa juzgada en un territorio determinado. Por lo tanto, lo que signifique la teoría, todo lo que signifique fundamento, naturaleza jurídica, la damos aquí por reproducida y es materia de examen también. Otro efecto importantísimo de la sentencia, por lo cual es necesario los exequatur, son los efectos de la cosa juzgada de la sentencia. La sentencia debe ser pasada por exequatur tantas veces tú necesites darle fuerza ejecutoria. Condiciones generales que deben de tener. Cuando hablamos de condiciones no estamos hablando de nuestros requisitos, sino las condiciones generales que en cualquier parte del mundo una sentencia debe tener para ser pasada por exequatur. 1. Autenticidad de la sentencia. Lo que es un documento auténtico para nosotros no es lo mismo un documento auténtico para su profesor de derecho civil. Un documento autenticado es aquel que ha cumplido con una serie de pasos de cada país exige de acuerdo a su legislación, que va desde la certificación de firma y la pro que de la Cancillería. Cuando hablamos de que la sentencia debe ser auténtica, lógicamente debe estar traducida al idioma del lugar donde la quiera hacer valer. 2. La sentencia debe ser definitivamente firme, que no debe tener pendiente ningún tipo de recurso ordinario, no extraordinario. Ustedes se imaginan, en el caso jurídico de la inseguridad, si una sentencia de primera instancia sea pasada por exequatur para que se ejecute en otro, pero mientras es esa pendiente del recurso de segunda instancia o el Tribunal Supremo de Justicia, es una locura. Entonces tiene que estar definitivamente ecuatoriada. Recuerdan que cuando una sentencia se le vencieron los lapsos, el tribunal estampa un auto declarado la firmeza de esa sentencia, si no lo hace de oficio. El litigante solicita la declaratoria de firmeza de esa sentencia, entonces lo que tenemos que revisar que efectivamente esa sentencia esté firme. 3. Que la autoridad judicial que dicte la sentencia sea competente para hacerlo. En este caso, señores, estamos hablando de la competencia internacional, más no de una competencia nacional. La competencia nacional significa que el tribunal dictó la sentencia sea competente no solo de acuerdo a las leyes del país donde ese tribunal funcione, sino también competente de acuerdo al país donde se va a ejecutar esa sentencia, donde se le va a hacer el pase de exequatur a esa sentencia.
4. Que haya habido citación de las partes. Esto obedece más que todo a que no se haya violado el derecho a la defensa. Si yo he sido mal citado o no citado, sería injusto que se detectara exequatur contra esa sentencia, de tal manera que cuando no se comprueba la citación del demanda en la sentencia, entonces no puede haber exequatur. Es una condición la preservación y el respeto al derecho a la defensa de la persona contra quien pertenece obre la sentencia y está pasando por exequatur. 5. La sentencia no sea contraria a la ley y al orden público. No se haya obtenido con fraude a la ley. Si analizamos un poquito, recuerden que las limitaciones legales de las doctrinas para la aplicación del derecho extranjero sean las mismas limitaciones, las aplicamos a las sentencias judiciales o decisiones judiciales. El exequatur es consagrado en Venezuela desde 1873. Es una institución jurídica que nosotros siempre hemos manejado y que desde nuestro primer Código de Procedimiento Civil la hemos mantenido y la mantendremos, ya que cada día inclusive nos abrimos más a las condiciones y requerimientos para las sentencias. El exequatur en Venezuela y las sucesiones. Hasta la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, el exequatur estaba resguardado en el Código de Procedimiento Civil. Siempre ha estado regulado con el Código de Procedimiento Civil, pero con la entrada en vigencia de la Ley del Derecho Internacional Privado se derogan algunos artículos para darle paso a una nueva tendencia que trae la Ley del Derecho Internacional Privado, entre otras cosas. Anterior a la Ley del Derecho Internacional Privado, el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil consagraba la reciprocidad en materia de exequatur. La reciprocidad que fue derogada por la Ley del Derecho Internacional Privado cuando en el artículo 53, que es el que regula la materia, no nombra ningún lado de reciprocidad que sí estaba establecida en el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil, de tal manera que para estudiar el régimen legal vigente del exequatur vamos a comenzar con la Ley de Derecho Internacional Privado y vamos a leer el artículo 53. El artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado deroga los artículos 850 y 851 del Procedimiento Civil, del Código de Procedimiento Civil, y se incluye nueva materia en el exequatur en los artículos 54 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado. La Ley de Derecho Internacional Privado, en el artículo 53, las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos. Son única y exclusivamente esos requisitos los que van a exigir para darle el pase exequatur a una sentencia extranjera. Y si en alguna ley, entre ellas el Código de Procedimiento Civil, se establecía un requisito diferente a los que establece el artículo 53, esos requisitos quedaron derogados. 1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o en general en materia de relaciones jurídicas privadas. Eso es algo que ya es materia vista. Fíjense que nosotros hablamos de las condiciones generales de exequatur. ¿Qué ocurre? Que esas condiciones generales son universales. De repente, esas condiciones generales a nosotros las tenemos todas o simplemente necesitamos algunas. Colombia tiene la mitad de ellas, es decir, cada país es libre de exigir los requisitos que quiera. En este caso, las condiciones generales que no hayamos tratado la semana pasada con las que vamos a tratar hoy cuando vemos los requisitos que nos exigen. Ya sabemos entonces qué materias vamos a trabajar. En materia civil, materia mercantil y de materia, acuerdo al tratado internacional, tenemos otras materias que no las incluye la Ley del Derecho Internacional Privado. Pero si nos revisamos el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, nos colocan los tratados internacionales sobre la ley, de tal manera que esa materia es derecho laboral y derecho penal en materia pecuniaria, que también va a ser susceptible de exequatur. 2. Que tengan fuerza de cosa juzgada, de acuerdo con la ley del Estado en el cual ha sido pronunciada. Este requisito incluye la competencia internacional. 3.
que no versen sobre derechos reales respecto a bienes muebles situados en la República, o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le corresponde para conocer el negocio. 4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo a los principios generales de jurisdicción consagrados en el capítulo 9 de esta ley. 5. Que el demandado haya sido debidamente citado con tiempo suficiente para comparecer y que le hayan otorgado en general las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa. No incluye solamente la citación, sino también nos incluye cualesquiera otras garantías al derecho de defensa. O sea, que si un proceso de derecho a la defensa es violentado, nosotros podríamos perfectamente alegar esa violación de derecho a la defensa, aun cuando no sea citación para negar exequatur de una sentencia extranjera. 6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior, que tenga autoridad de cosa juzgada, que no se encuentre pendiente ante los tribunales venezolanos un juicio sobre el mismo objeto entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiese dictado sentencia extranjera. Repito, el artículo 851 del procedimiento civil, ya derogado por el 53 de la ley especial, establecida los requisitos que eran más o menos los mismos. Preguntan, ¿qué es exequatur en Venezuela? ¿Es solo para las decisiones penales? Las decisiones administrativas no, solamente las decisiones en materia civil y mercantil y decisiones laborales, porque hay una convención que nosotros suscribimos, una convención interamericana de eficacia de sentencia. Entonces esa convención interamericana priva sobre la ley y entonces además de las decisiones que establece la ley de derecho internacional privado, tenemos que tener en cuenta aquellas decisiones que establecen los tratados internacionales. Y entre las decisiones que están son la materia laboral y materia pecuniaria de derecho penal. Salimos de la Ley de Derecho Internacional Privado y nos vamos al Código de Procedimiento Civil, que es donde se encuentra el procedimiento exequatur. Vamos a leer el artículo 852. El procedimiento civil, el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 852, la solicitud de exequatur se presentará por escrito en el cual lo exprese la persona que lo pida, su domicilio o residencia, la persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria y su dominio o residencia. La solicitud deberá acompañarse con la sentencia de cuya ejecución se trate, con la ejecutoria que se haya librado y la comprobación de los requisitos indicados en el artículo precedente. Todo en forma auténtica y legalizado por autoridad competente. En primer lugar, es importante que sepan que el tribunal competente para conocer que los exequatur es el TCJ en sala político-administrativa. En aquellas decisiones en materias de adopciones, en sentencias meros declarativas o juicios no contenciosos, el tribunal competente para conocer es el Tribunal Superior del Estado, en la entidad federal donde usted quiera hacerla valer. En segundo lugar, en el 852 nos dice que la solicitud debe ser hecha por escrito. Usted no puede parar allá en el patio del TCJ. Mire que yo vengo a pedir una solicitud. Usted debe hacerlo por escrito y los requisitos que se exige. El escrito vamos a irlos desmenuzando. Cuando yo les digo que es mediante escrito y es ante el TCJ, le estoy diciendo que tiene que ser escrito bien hecho. Tiene que ser un escrito sin errores ortográficos para que no les pase lo que les pasó a la abogada. Ustedes conocen esa sentencia. En esa sentencia ella quedó muy mal parada en la universidad y quedaron muy mal parados los profesores universitarios. Si ustedes analizan esa sentencia, el regaño se los dan a la mujer, el regaño se los dan a los profesores universitarios porque permiten que sus alumnos no salgan con el perfil con el que deben salir. Eso fue todo, espero les haya gustado la exposición.